Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que seguro les levantará el ánimo, o al menos, los mantendrá pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de un galán que ha roto corazones alrededor del mundo, un actor que ha conquistado la televisión y las redes sociales, y cuya vida amorosa ha sido objeto de intensa especulación. Si lo adivinaron, hoy hablaremos del mismísimo Can Yaman. Pero no vamos a repasar su exitosa carrera, ni a hablar de sus abdominales de acero. Hoy nos vamos a enfocar en un capítulo concreto, un capítulo que terminó en drama, corazones rotos y un final abrupto, su relación con, bueno, ya lo verán. Antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles las historias más jugosas del mundo del entretenimiento. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Recuerden esos días en que Can Yaman era la sensación del momento, protagonizando series que rompían récords de audiencia y conquistando corazones en cada rincón del planeta. Su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico, lo convirtieron en uno de los actores más codiciados del momento. Y como suele suceder cuando una estrella brilla con tanta intensidad, su vida personal también se convirtió en foco de atención. Era el príncipe azul de las telenovelas turcas, el hombre que parecía encarnar al héroe romántico perfecto, con una sonrisa que derretía el Ártico y una mirada que prometía pasión y aventura. Y aquí es donde entra en escena nuestra protagonista femenina, una figura que, al igual que Can, también es conocida y reconocida en el mundo del espectáculo. Me refiero, por supuesto, a Diletta Leotta, la famosa periodista y presentadora italiana. Rubia, guapa, talentosa y con una personalidad arrolladora, Diletta era la combinación perfecta para complementar el magnetismo de Can Yaman. Era la reina de los deportes en la televisión italiana, una mujer que con su carisma y conocimiento había conquistado un terreno tradicionalmente dominado por hombres. Su belleza era innegable, pero su inteligencia y profesionalismo la hacían aún más atractiva. Era la imagen de la mujer moderna, independiente y exitosa. La noticia de su romance saltó a los titulares como un rayo. Las fotos de ambos juntos disfrutando de románticas escapadas, cenas lujosas y gestos cariñosos, inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Era la pareja del momento, un cuento de hadas moderno que hacía suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Se les veía enamorados, felices y radiantes. Parecía que habían encontrado el uno en el otro la pieza que les faltaba para completar el puzzle de la felicidad. Las portadas de las revistas se llenaban de sus rostros sonrientes, los programas de televisión analizaban cada uno de sus gestos, y las redes sociales estallaban con comentarios y felicitaciones. Era una locura, una fiebre colectiva por la pareja del momento. Y por supuesto, como en todo cuento de hadas que se precie, llegó el anillo. Sí, Can Yaman le propuso matrimonio a Diletta Leotta, y ella, visiblemente emocionada, aceptó. Las imágenes del anillo, un impresionante diamante que brillaba con luz propia, dieron la vuelta al mundo. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo, imaginando la boda del siglo, la ceremonia más espectacular y romántica de la historia. Todo parecía perfecto, idílico, destinado a un final feliz. La pedida de mano fue un evento de ensueño con flores, música romántica y un ambiente cargado de amor. Diletta no podía contener las lágrimas de felicidad, y Can la abrazaba con ternura, prometiendo un futuro juntos lleno de alegría y prosperidad. Pero como ya anticipábamos en el título del vídeo, la historia no tuvo el final que todos esperábamos. De repente, sin previo aviso, los rumores de crisis empezaron a circular. Ya no se les veía juntos, las fotos románticas desaparecieron de sus redes sociales, y las evasivas respuestas a las preguntas sobre su relación se hicieron cada vez más frecuentes. Algo estaba pasando, y no era nada bueno. El brillo en sus ojos había desaparecido, las sonrisas ya no eran tan espontáneas, y el silencio comenzaba a ser ensordecedor. Finalmente la confirmación llegó. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta había terminado. La noticia dejó a muchos en shock, preguntándose qué había pasado, qué había salido mal. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan intensa y prometedora hubiera terminado de forma tan abrupta? El castillo de arena se había derrumbado,
el cuento de hadas había llegado a su fin, y la realidad, fría y cruel, se imponía. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las razones de la ruptura son objeto de debate y especulación. Oficialmente tanto Khan como Diletta han mantenido silencio sobre los motivos que les llevaron a tomar la decisión de separarse. Han preferido mantener la privacidad y evitar alimentar el morbo mediático. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, las teorías y los rumores no han tardado en aparecer. La falta de información oficial ha dado rienda suelta a la imaginación de los medios de comunicación y de los fans, que han intentado reconstruir el rompecabezas de la ruptura con las piezas que tenían a su alcance. Una de las teorías más extendidas apunta a la incompatibilidad de agendas y estilos de vida. Tanto Khan como Diletta son figuras públicas con compromisos profesionales constantes, viajes frecuentes y una vida social muy activa. Se dice que la dificultad para coordinar sus tiempos y encontrar espacios para compartir juntos habría terminado por desgastar la relación. La distancia física y la falta de tiempo de calidad habrían hecho mella en el vínculo que los unía. Khan, viajando constantemente entre Italia, Turquía y otros países por sus compromisos laborales, y Diletta, con una agenda igualmente apretada en la televisión italiana, apenas tenían tiempo para verse. La chispa del amor que había brillado con tanta intensidad al principio, se fue apagando poco a poco por la falta de combustible. Otra teoría un poco más controvertida, apunta a la presión mediática y a la exposición constante a la que estaban sometidos. Ser una pareja tan mediática con paparazzi siguiéndolos a todas partes y con miles de fans opinando sobre cada detalle de su relación, habría resultado asfixiante y difícil de sobrellevar. La constante vigilancia y el juicio público habrían afectado su intimidad y su capacidad para construir una relación sólida y duradera. Cada cita, cada gesto, cada palabra era analizada con lupa por los medios de comunicación y por los fans, que no dudaban en expresar sus opiniones en las redes sociales. La falta de privacidad y la presión constante terminaron por agotar a la pareja. También se ha hablado de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida y en sus expectativas de futuro. Se dice que Khan, que en ese momento estaba centrado en su carrera internacional y en proyectos ambiciosos, no estaba preparado para sentar cabeza y formar una familia. Mientras que Diletta, que siempre ha manifestado su deseo de ser madre y construir un hogar, tenía otras prioridades. Estas diferencias en sus planes a largo plazo habrían generado tensiones y conflictos que finalmente condujeron a la ruptura. Khan, en la cima de su carrera, parecía más interesado en explorar nuevas oportunidades y en consolidar su posición como estrella internacional, mientras que Diletta, con una vida profesional estable y exitosa, anhelaba formar una familia y construir un hogar. Estas diferencias en sus prioridades terminaron por separarlos. Pero quizás la teoría más jugosa, la que más eco ha tenido en los medios de comunicación, apunta a una posible infidelidad. Sí, como lo oyen. Se rumoreó que Khan Yaman habría sido visto en compañía de otra mujer, lo que habría provocado una crisis de confianza irreparable en la relación. Sin embargo, esta teoría nunca ha sido confirmada, y se mantiene en el terreno de la especulación. Las imágenes borrosas de Khan en compañía de una misteriosa mujer, publicadas por una revista sensacionalista, desataron una ola de rumores y especulaciones. Aunque nunca se pudo confirmar la identidad de la mujer ni la naturaleza de su relación con Khan, la duda ya estaba sembrada. La confianza, el pilar fundamental de cualquier relación, se había visto seriamente dañada. Además, se habló de la personalidad de Khan, descrita por algunos como impulsiva y volátil, lo que habría dificultado la convivencia y la comunicación con Diletta. Se dice que Khan tenía un temperamento fuerte y que le costaba controlar sus emociones, lo que habría provocado discusiones y malentendidos con Diletta. La falta de comunicación y la incapacidad para resolver los conflictos de manera constructiva habrían contribuido al deterioro de la relación. Independientemente de las razones reales que llevaron a la ruptura, lo cierto es que la historia de amor entre Khan Yaman y Diletta Leotta terminó de forma abrupta y dolorosa. Un cuento de hadas moderno que se desvaneció como un sueño, dejando a muchos fans con el corazón roto y preguntándose qué habría podido ser. La magia se había roto o el encanto se había desvanecido y la realidad, con sus imperfecciones y sus dificultades, se había impuesto. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Khan ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actor, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las estrellas más importantes del panorama internacional. Ha seguido protagonizando series de televisión, películas y campañas publicitarias, demostrando su talento y carisma.
Diletta, por su parte, también ha seguido brillando en su carrera como periodista y presentadora, demostrando su talento y profesionalismo en cada proyecto que emprende. Ha seguido presentando programas de televisión, participando en eventos deportivos y consolidando su posición como una de las figuras más importantes del periodismo deportivo italiano. Aunque su historia de amor no tuvo el final feliz que muchos esperaban, ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a encontrar el amor y puedan construir una relación sólida y duradera. El tiempo lo dirá. La vida sigue, los corazones se curan, y las oportunidades para amar y ser amado siempre están presentes. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este repaso a la fugaz y dramática historia de amor entre Can Yaman y Diletta Leotta. Como hemos visto, las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y difíciles de mantener, y no siempre tienen el final feliz que todos deseamos. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias en los proyectos de vida pueden ser obstáculos difíciles de superar. En resumen, hoy hemos hablado del romance meteórico entre Can Yaman y Diletta Leotta, desde el flechazo inicial y el compromiso hasta la abrupta ruptura y las teorías sobre las razones que la provocaron. Hemos explorado las posibles causas, desde la incompatibilidad de agendas hasta la presión mediática y las diferencias en los proyectos de vida. Y hemos visto cómo ambos han seguido adelante con sus vidas después de la separación. Una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas y terminó como un drama de la vida real. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Cuál de las teorías les parece más creíble? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles las historias más jugosas del mundo del entretenimiento. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un drama, pero nosotros tenemos el control del guión.